Bienvenidos, onironautas. Les pido que encuentren ese lugar especial donde el mundo exterior deja de existir. Puede ser su sillón favorito, la calidez de su cama o simplemente un rincón tranquilo donde se sientan seguros. Acomoden su cuerpo, permitan que sus hombros caigan, que sus manos descansen suavemente y que sus párpados se vuelvan pesados. Cierren los ojos. Imaginen por un momento que están caminando por un bosque nevado en una noche clara de diciembre. El aire es frío y nítido, llenando sus pulmones con una pureza que solo el invierno puede ofrecer. Arriba, las estrellas brillan con una intensidad gélida, testigos silenciosos de la historia humana. A lo lejos se escuchan campanas, risas, el eco de villancicos, pero si escuchan con más atención, bajo esa capa de alegría hay otro sonido. El susurro del viento entre las ramas desnudas, contando historias que la luz del día prefiere olvidar. Respiren profundamente conmigo. Inhalen lentamente por la nariz durante 4 segundos. Sientan el aire fresco que entra a sus pulmones. Mantengan la respiración durante 2 segundos y luego exhalen lentamente por la boca en 4 segundos. Repitan este proceso. Inhalen profundamente, mantengan la respiración y exhalen. Perfecto, manténganse en este estado de calma. La Navidad. Una palabra que evoca imágenes de calor de hogar, luces parpadeantes, regalos envueltos con esmero y la risa de los niños. Es una época que la humanidad ha consagrado a la luz, a la esperanza y al nacimiento. Pero la luz, por su propia naturaleza, crea sombras. Y cuanto más brillante es la luz, más profunda y oscura es la sombra que proyecta. A lo largo de la historia, la temporada navideña ha sido el escenario de eventos que desafían nuestra comprensión, tragedias que rompen el corazón y misterios que se niegan a ser resueltos. Quizás sea porque en estas fechas nuestras emociones están a flor de piel, o quizás porque cuando todo el mundo mira hacia la luz, es más fácil que la oscuridad actúe sin ser vista. Hoy, en este viaje de 1 hora y media, vamos a explorar 10 de estos enigmas. No son cuentos de fantasmas inventados para asustar niños, sino hechos reales, documentados, que ocurrieron mientras el resto del mundo brindaba y celebraba. Desde familias que se desvanecieron en el humo, hasta mensajes crípticos dejados en tumbas anónimas. Antes de cruzar el umbral hacia estos misterios, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Su presencia aquí es lo que mantiene viva esta llama de curiosidad. Activen la campana para no perderse ninguna de nuestras expediciones a lo desconocido. Y si esta narración logra tocar alguna fibra en su interior, les agradecemos su like. Ahora, asegúrense de estar abrigados. La temperatura está bajando. Comencemos. Misterio 1. La desaparición de los niños Soder. Humo y sombras en Nochebuena. 1945. Nuestra primera historia nos lleva a un tiempo y lugar que parecen sacados de una postal nostálgica. Fayetteville, Virginia Occidental, en la Nochebuena de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas unos meses, y el país estaba sumido en una euforia de paz y reconstrucción. Las familias se reunían, los soldados regresaban, y la esperanza flotaba en el aire como el aroma a pino y canela. En una casa grande de madera de 2 pisos, la familia Soder se preparaba para celebrar. George Soder, un inmigrante italiano trabajador y dueño de una empresa de transporte de carbón, y su esposa Jenny vivían allí con 9 de sus 10 hijos.
El mayor, Joe, servía en el ejército en el extranjero. La casa estaba llena de vida, risas y la anticipación frenética de la mañana de Navidad. La noche transcurría con normalidad. Marion, la hija mayor, había regalado juguetes a sus hermanas más pequeñas comprados con su propio sueldo. Los niños, emocionados, pidieron permiso para quedarse despiertos hasta tarde, jugando con sus nuevos tesoros. Jenny, contagiada por el espíritu festivo, accedió, con la única condición de que cerraran el gallinero y alimentaran a las vacas antes de dormir. George, cansado por el trabajo, se retiró temprano a descansar junto con los dos hijos mayores, John y George Jr. Alrededor de las 12:30 de la noche, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa dormida. Jenny bajó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz femenina desconocida, acompañada por el tintineo de vasos y risas de fondo, como si hubiera una fiesta, preguntó por alguien que Jenny no conocía. Cuando Jenny dijo que se había equivocado de número, la mujer soltó una risa extraña, aguda y cortante, antes de colgar. Jenny sintió un escalofrío, pero lo atribuyó a una broma de borrachos. Notó que las luces de la planta baja estaban encendidas y las cortinas abiertas, algo que los niños debían haber cerrado. Las apagó y volvió a la cama. A la 1 de la madrugada, un sonido sordo, como un objeto pesado golpeando el techo y rodando, la despertó de nuevo. Escuchó con atención, pero el silencio volvió a reinar. Se durmió intranquila. Media hora después, el olor a humo la despertó definitivamente. Corrió al pasillo y vio que el despacho de George estaba en llamas. El fuego no parecía natural. Se movía con una voracidad extraña alrededor de las líneas telefónicas y la caja de fusibles. Gritó llamando a George. El caos estalló. George, Jenny, Marion, Sylvia, la bebé, John y George Jr. lograron salir de la casa. Pero el fuego se propagó con una velocidad aterradora, consumiendo la vieja madera seca como si fuera papel. Maurice, 14 años, Marta, 12 años, Luis, 9 años, Jenny, 8 años y Betty, 5 años, seguían en el piso de arriba, en 2 dormitorios separados por un pasillo que ahora era un túnel de fuego. George, descalzo y desesperado, intentó volver a entrar. Rompió una ventana, lesionándose el brazo, pero el humo y el calor lo repelieron. Recordó la escalera de mano que siempre guardaban al costado de la casa. Con ella podría alcanzar la ventana del ático. Corrió hacia el lugar, pero la escalera no estaba. Había desaparecido. Años después se encontraría tirada en un terraplén lejos de la casa. Sin rendirse, corrió hacia sus 2 camiones de carbón. Su plan era acercarlos a la pared y usarlos para trepar. Pero ninguno de los 2 camiones arrancó. Ambos habían funcionado perfectamente el día anterior. Era como si una mano invisible hubiera saboteado cada posible vía de rescate. Mientras la casa se derrumbaba sobre sí misma, Marion corrió a la casa de un vecino para llamar a los bomberos, pero el teléfono no funcionaba. Un vecino tuvo que conducir hasta el pueblo. A pesar de que la estación de bomberos estaba a solo 4 kilómetros, el equipo no llegó hasta las 8 de la mañana. Para entonces, la casa de los Soder era un sótano lleno de cenizas humeantes. La tragedia parecía completa. Los padres, devastados, esperaban encontrar los cuerpos de sus 5 hijos para darles sepultura. Pero cuando los bomberos y la policía removieron los escombros, se encontraron con un vacío imposible. No había cuerpos. No había huesos. No había nada. El jefe de bomberos, S.F.J. Morris,
sugirió que el fuego había sido tan intenso que había cremado completamente los cuerpos. Pero esta explicación desafía la ciencia. Un incendio doméstico, incluso uno alimentado por madera y carbón, alcanza unos 1000 grados centígrados y dura unas pocas horas. Para reducir un hueso humano a cenizas, se requieren temperaturas de más de 1500 grados mantenidas durante horas en un horno crematorio diseñado para ello. Y aún así, siempre quedan fragmentos óseos. Además, en los escombros se encontraron restos de electrodomésticos de cocina, latas de comida y otros objetos metálicos deformados pero reconocibles. ¿Cómo podía el fuego perdonar una tostadora y desintegrar 5 esqueletos humanos completos? La familia Soder nunca aceptó la versión oficial, y tenían razones para sospechar. Meses antes, un vendedor de seguros había visitado a George, y tras una discusión política, George era un crítico vocal de Mussolini, lo que molestaba a algunos miembros de la comunidad italoamericana local. El hombre le gritó: «Tu casa se convertirá en humo y tus hijos serán destruidos. Pagarás por tus sucios comentarios sobre Mussolini». Las pistas comenzaron a surgir, pintando un cuadro inquietante. Un conductor de autobús que pasó por la casa durante el incendio afirmó haber visto a personas lanzando bolas de fuego al techo. Días después, la pequeña Silvia encontró en el jardín un objeto de goma dura que resultó ser una bomba de napalm casera, lo que explicaba el ruido en el techo. Hubo avistamientos. Una mujer en un hotel de carretera en Charleston, a 80 kilómetros de distancia, juró haber servido el desayuno a los niños a la mañana siguiente del incendio. Dijo que llegaron en un coche con matrícula de Florida, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres de aspecto italiano que hablaban en un dialecto rápido y no dejaban que los niños hablaran con nadie. Los Soder dedicaron sus vidas y su fortuna a buscar a sus hijos. Plantaron flores en el lugar donde estaba la casa y erigieron una valla publicitaria famosa con las fotos de los 5 niños, ofreciendo recompensas que nunca nadie cobró. El giro más cruel llegó en 1968, más de 20 años después. Jenny recibió una carta por correo. El sobre tenía matasellos de Kentucky, pero no tenía remitente. Dentro había una foto de un hombre joven, de unos 20 y tantos años, con rasgos que se parecían asombrosamente a los de Louis Soder. Detrás de la foto, una nota críptica escrita a mano. Louis Soder. Amo al hermano Frankie, chicos y Lil. A 9013235. La familia contrató a un detective privado para investigar la carta en Kentucky. El detective se fue, cobró sus honorarios y nunca más se supo de él. Desapareció con el dinero y la información, añadiendo otro misterio a la tragedia. George murió en 1969 y Jenny en 1989, ambos con el corazón roto, pero con la esperanza intacta de que sus hijos seguían vivos en algún lugar. La valla publicitaria finalmente se retiró, pero la pregunta persiste en el aire de Virginia Occidental cada Navidad. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fueron los niños víctimas de un fuego imposible? ¿O fueron robados por una mafia política para ser criados en el anonimato, lejos del amor de sus padres? Misterio 2. El asesinato de JonBenet Ramsey. La reina de belleza en la nieve. 1996. Avanzamos medio siglo en el tiempo, pero la sombra de la Navidad sigue presente. Nos trasladamos a Boulder, Colorado, una ciudad universitaria próspera y segura, anidada al pie de las montañas rocosas. Es la Navidad de 1996. La nieve cubre las calles elegantes
y las casas victorianas están decoradas con luces costosas. En el número 755 de la calle 15 vivía la familia Ramsey. John Ramsey, un multimillonario ejecutivo de tecnología, y su esposa Patsy, una ex Miss Virginia y socialité local. Tenían 2 hijos, Burke, de 9 años, y John Bennett, de 6. John Bennett no era una niña común. Era una estrella en ascenso en el mundo de los concursos de belleza infantil. Con su cabello rubio de colorado, sus trajes de lentejuelas y su sonrisa ensayada. Era una muñeca viviente, un símbolo de la perfección americana que sus padres proyectaban. La noche del 25 de diciembre, la familia había asistido a una cena navideña en casa de unos amigos. Regresaron a casa, acostaron a los niños y se prepararon para un viaje temprano a la mañana siguiente hacia su casa de vacaciones en Michigan. Todo parecía perfecto. A las 5:52 de la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey hizo una llamada al 911 que se convertiría en una de las grabaciones más analizadas de la historia. Gritaba, histérica, que su hija había desaparecido y que había encontrado una nota de rescate. La policía llegó minutos después. El primer error fatal se cometió casi de inmediato. No trataron la casa como una escena del crimen. Asumieron que era un secuestro. Amigos de la familia, pastores y defensores de víctimas llegaron a la casa para consolar a los padres, caminando por todas partes, tocando superficies y contaminando la evidencia potencial. La nota de rescate era extraña por sí misma. 3 páginas largas, escritas a mano con un bolígrafo y una libreta que pertenecían a la propia casa. Exigía $118,000 por el retorno de John Bennett. La cifra era sospechosamente específica. Era exactamente el monto del bono de Navidad que John Ramsey había recibido ese año, un dato que muy pocas personas conocían. La nota estaba firmada por una pequeña facción extranjera y contenía frases sacadas de películas de acción como Speed y Rescate. La mañana pasó en una agonía lenta. No hubo llamada de los secuestradores. A la 1 de la tarde, la detective Linda Arndt, abrumada y sola con la familia y amigos, le pidió a John Ramsey que revisara la casa para ver si algo faltaba o estaba fuera de lugar. John, acompañado por un amigo, fue directamente al sótano. Allí, en una habitación pequeña y oscura, utilizada como bodega de vinos, John encontró a su hija. John Bennett yacía en el suelo, cubierta con una manta blanca de la propia cama de Barbie. Tenía cinta adhesiva sobre la boca y una cuerda de nylon atada alrededor de su cuello y su muñeca derecha. John, en un acto de desesperación paterna, tomó el cuerpo en sus brazos y subió corriendo las escaleras, destruyendo cualquier evidencia forense final que pudiera haber quedado en el cuerpo o en la escena. La autopsia reveló una brutalidad que contrastaba con la inocencia de la víctima. John Bennett había muerto por asfixia debido a la estrangulación con un garrote vil casero, hecho con un pincel roto de Patsy, y tenía una fractura de cráneo masiva de 21 centímetros causada por un golpe violento. Además, había evidencia de agresión sexual crónica o previa. El caso dividió a la nación y a los investigadores. La policía de Boulder se centró casi exclusivamente en los padres. La teoría era que Patsy, estresada por la perfección y quizás por un episodio de enuresis, mojar la cama de John Bennett esa noche, había perdido el control y golpeado a la niña, matándola accidentalmente. Luego, John habría orquestado la escena del secuestro para proteger a su esposa. Los expertos en caligrafía no pudieron descartar a Patsy como la autora de la nota,
Sin embargo, la evidencia física contaba otra historia. Se encontró ADN de un varón desconocido, no perteneciente a John, ni a Burke, ni a ningún amigo, mezclado con la sangre en la ropa interior de John Bennett y bajo sus uñas. Había una ventana rota en el sótano, con una huella de bota de una marca específica, High-Tech, que ningún miembro de la familia poseía. Meses antes, hubo reportes de intrusos en el vecindario. ¿Fue un depredador externo que acechaba a la pequeña reina de belleza, obsesionado por su imagen pública? Alguien que entró en la casa mientras la familia dormía, quizás escondiéndose allí durante horas, esperando el momento para atacar en la noche más sagrada del año. En 2008, nuevas técnicas de ADN de contacto, Touch DNA, exoneraron oficialmente a la familia Ramsey. La fiscalía pidió disculpas públicas, admitiendo que habían perseguido a las víctimas equivocadas. Pero para entonces, Patsy había muerto de cáncer de ovario en 2006, llevándose su dolor a la tumba. John Ramsey ha dedicado el resto de su vida a buscar al verdadero asesino. El caso sigue abierto. La imagen de John Bennett, congelada para siempre en su belleza infantil, nos mira desde las portadas de los tabloides cada Navidad, recordándonos que el mal puede entrar incluso en las casas más protegidas y que a veces la justicia es un regalo que nunca llega. Misterio 3. El desastre del Italian Hall. El grito que mató la Navidad. 1913. Retrocedemos ahora a principios del siglo XX, a un paisaje industrial duro y frío. Calumet, Michigan, en la península superior, conocida como el País del Cobre. Era el año 1913. La nieve se acumulaba por metros en las calles y el viento del lago superior cortaba como cuchillos. Pero el frío más intenso no venía del clima, sino de la tensión social. Más de 9,000 mineros llevaban 5 meses en huelga contra la poderosa Calumet and Hecla Mining Company. Exigían jornadas de 8 horas, mejores salarios y sobre todo seguridad. Las minas eran trampas mortales. La comunidad estaba fracturada. Por un lado, los mineros inmigrantes, finlandeses, croatas, italianos, luchando por sobrevivir. Por el otro, la empresa y la Alianza Ciudadana, un grupo de rompehuelgas y vigilantes armados. En este clima de hostilidad, la Navidad llegó como un breve respiro. La auxiliar de mujeres de la Federación Occidental de Mineros decidió organizar una fiesta para los hijos de los huelguistas. Querían asegurarse de que, a pesar de la pobreza y el hambre, los niños tuvieran un momento de magia. El lugar elegido fue el Italian Hall, un edificio de ladrillo rojo de 2 pisos. La fiesta se celebraba en el segundo piso, accesible solo por una escalera empinada y estrecha que desembocaba en un vestíbulo con puertas dobles. La tarde de Nochebuena, el salón estaba abarrotado. Más de 500 personas, en su mayoría niños y sus madres, se apretujaban en el espacio. Había un árbol de Navidad en el escenario, villancicos en varios idiomas y la promesa de pequeños regalos. El aire estaba cargado de calor humano, olor a lana mojada y dulces baratos. Alrededor de las 4:30 de la tarde, justo cuando los niños comenzaban a subir al escenario para recibir sus regalos, ocurrió la tragedia. Según múltiples testigos, un hombre entró en el vestíbulo del segundo piso. Llevaba un abrigo oscuro, con el cuello levantado, y un sombrero de ala ancha calado sobre los ojos, ocultando su rostro. Subió unos pocos escalones, miró a la multitud feliz y gritó con una voz potente y clara: ¡Fuego!
La palabra, en un edificio de madera abarrotado en 1913, era una sentencia de muerte. El pánico fue instantáneo, eléctrico y absoluto. No hubo vacilación. Cientos de personas se giraron al unísono y corrieron hacia la única salida, la escalera empinada. Fue una estampida de terror ciego. Los primeros en llegar a la escalera tropezaron y cayeron. Los que venían detrás, empujados por la masa imparable, cayeron sobre ellos. En cuestión de segundos, la escalera se convirtió en una trampa grotesca. Una pila humana de cuerpos entrelazados comenzó a crecer, capa sobre capa, hasta llegar casi al techo del vestíbulo. Los gritos de fuego se mezclaron con los alaridos de dolor y asfixia. Los bomberos llegaron rápidamente, subieron las escaleras de incendios exteriores y entraron por las ventanas del segundo piso. Lo primero que notaron fue el silencio extraño del fuego. No había humo. No había llamas. No había calor. Era una falsa alarma. Cuando comenzaron a desenredar la pila humana en la escalera principal, la magnitud del horror se hizo evidente. 73 personas habían muerto. 59 de ellas eran niños. Familias enteras fueron borradas en minutos. Los cuerpos fueron llevados a un ayuntamiento temporalmente convertido en morgue, donde los padres, muchos de los cuales no habían podido entrar al salón, tuvieron que identificar a sus hijos muertos, todavía aferrados a los juguetes que acababan de recibir. El misterio central persiste. ¿Quién fue el hombre que gritó fuego? Y más importante, ¿por qué? La comunidad minera no tenía dudas. Testigos afirmaron haber visto al hombre llevar un botón blanco en la solapa, el distintivo de la Alianza Ciudadana. Creían firmemente que fue un acto de sabotaje calculado, un terrorismo doméstico diseñado para romper la moral de los huelguistas, golpeándolos donde más les dolía, sus hijos. Si no vuelven al trabajo, mataremos su futuro, parecía ser el mensaje. Sin embargo, la investigación oficial, controlada por autoridades simpatizantes con la mina, nunca identificó al culpable. Se sugirió que fue un borracho o un malentendido, alguien pidiendo agua en otro idioma que sonó como fuego, o incluso una broma macabra que salió mal. Nadie fue arrestado. Nadie pagó por las 73 vidas. El Italian Hall fue demolido en 1984, pero el arco de piedra de la entrada se conservó en un parque memorial. Se dice que en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde el lago, todavía se pueden escuchar los ecos de risas infantiles que se cortan abruptamente, seguidos por el sonido de pasos apresurados en una escalera que ya no existe. Es un recordatorio brutal de que la maldad humana no toma vacaciones, ni siquiera en Navidad. Misterio 4. La Dama del Árbol de Navidad. Soledad final en el cementerio. 1996. La Navidad es, por excelencia, la época de la conexión, de las tarjetas enviadas a viejos amigos, de las llamadas a familiares lejanos, de la reunión alrededor de una mesa. Pero para algunos, esta presión social de estar acompañado solo sirve para resaltar una soledad insoportable. Nuestro siguiente misterio es un testimonio desgarrador de esa soledad. Un enigma que tardó décadas en encontrar un nombre, pero que quizás nunca encuentre una explicación completa. Es el 18 de diciembre de 1996. El lugar es el cementerio Pleasant Valley Memorial Park en Annandale, Virginia. Un lugar de descanso eterno, cuidado meticulosamente, con colinas suaves y árboles antiguos que en invierno extienden sus ramas desnudas hacia el cielo gris.
un jardinero que realizaba su ronda matutina. Notó algo inusual en la sección infantil del cementerio, un área conocida como Babyland, donde descansan los más pequeños. Allí, tendida sobre una lámina de plástico transparente cuidadosamente extendida para protegerse de la humedad del suelo frío, yacía una mujer. A primera vista, parecía estar durmiendo plácidamente. Tenía unos 60 años, el cabello corto y bien cuidado. Vestía con elegancia discreta, un abrigo de lana azul marino, pantalones de vestir y una bufanda de seda. No parecía una persona sin hogar, ni alguien que hubiera llegado allí por accidente. Al acercarse, el jardinero se dio cuenta de que no respiraba, pero lo que heló su sangre no fue la muerte en sí, sino la puesta en escena que la rodeaba. La mujer no había caído allí, se había colocado allí. A su lado, como un guardián silencioso, había un pequeño árbol de Navidad de unos 20 centímetros de altura. Estaba decorado con esmero, con diminutas bolas doradas y cintas rojas, un toque de festividad en medio de la muerte. Junto al árbol había una pequeña grabadora de casetes portátil y una bolsa de lona verde. La mujer no tenía bolso. No tenía identificación. Sus bolsillos estaban vacíos, excepto por 2 billetes de $50 y uno de $5, impecables, como recién sacados del banco. La policía llegó y comenzó a procesar la escena. Encontraron 2 notas. La primera, pegada con cinta adhesiva a la bolsa, era una instrucción clínica y fría. Fenecida por mano propia. Prefiero no autopsia. La segunda nota encontrada dentro de la bolsa era igual de breve. Por favor, crémenme. Adjunto había dinero suficiente para cubrir los costos de una cremación básica. El examen médico, realizado para entender el final de su historia, determinó que su partida fue voluntaria. La grabadora de casetes era la pista más prometedora. Los detectives esperaban encontrar una nota de suicidio hablada, una explicación, un último adiós. Pero al presionar play, lo que escucharon fue desconcertante. No había voz, solo había audio grabado de un espectáculo de comedia, The 2000-Year-Old Man, de Mel Brooks y Carl Reiner. ¿Por qué? ¿Quería morir riendo? Quería que el sonido de risas grabadas la acompañara en su transición hacia la oscuridad, para no sentir el silencio absoluto del cementerio. Durante años fue conocida simplemente como la dama del árbol de Navidad, Christmas Tree Lady. Su rostro apareció en programas de televisión, en carteles de Se Busca Información, en las primeras bases de datos de Internet. Pero nadie llamó. Nadie dijo, esa es mi madre, esa es mi hermana. Era como si hubiera caído del cielo. Las pistas eran contradictorias. Su ropa era de calidad, pero no tenía etiquetas. Su trabajo dental era extenso y costoso, con coronas de oro y puentes de porcelana que sugerían que había tenido dinero y acceso a buena atención médica durante su vida. Su piel estaba cuidada. No encajaba en el perfil de una persona marginada. Tuvieron que pasar 26 años para que la ciencia alcanzara al misterio. En 2022, gracias a la genealogía genética y al trabajo incansable de detectives voluntarios en Internet, se logró identificarla tentativamente como Joyce Mayer Somers, una mujer originaria de Seattle, Washington. Pero la identificación solo profundizó el misterio. Joyce vivía al otro lado del país, a más de 4.000 kilómetros de distancia. No tenía ninguna conexión conocida con Annandale, Virginia. No tenía familiares enterrados en ese cementerio. ¿Por qué viajó cruzando todo el continente para morir en ese lugar específico? ¿Por qué eligió la sección de niños?
Había perdido un hijo décadas atrás, un secreto que nunca compartió con nadie, y el árbol de Navidad. Ese pequeño objeto festivo que convirtió un suicidio en un enigma poético. Era un símbolo de la esperanza que había perdido. Un último ritual para una festividad que ya no podía soportar celebrar sola. Joyce Meyer Somers murió como vivió sus últimos momentos, manteniendo sus secretos. Su tumba, ahora con su nombre real, sigue siendo un lugar de peregrinación para aquellos que se sienten tocados por la soledad de la temporada. Nos recuerda que a veces la tristeza más profunda no grita. Simplemente decora un árbol pequeño y se acuesta a dormir en el frío. Misterio 5. La cosa de Warminster. Cuando el cielo rugió. 1964. De la soledad silenciosa de un cementerio, pasamos al ruido ensordecedor de un fenómeno que sacudió a toda una ciudad. Cruzamos el Atlántico hacia el Reino Unido, específicamente a Warminster, una antigua ciudad-mercado en el condado de Wiltshire, conocida por su arquitectura histórica y su proximidad a la llanura de Salisbury y a Stonehenge. Es la Navidad de 1964. Warminster es una ciudad tranquila, con una fuerte presencia militar debido a las bases cercanas, pero acostumbrada a la paz de la vida rural inglesa. La gente ha asistido a la Misa del Gallo. Los niños duermen esperando a Papá Noel y la nieve cubre los tejados de pizarra. Pero esa paz se rompió violentamente en la madrugada del 25 de diciembre. Aproximadamente a las 6:12 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía bajo el manto oscuro del invierno, un sonido imposible desgarró el aire. No fue una explosión, ni un trueno. Los testigos lucharon por encontrar palabras para describirlo. Algunos dijeron que sonaba como un techo entero de tejas siendo arrancado de golpe por una garra de hierro gigante. Otros lo describieron como el sonido de 1000 ramas rompiéndose al mismo tiempo, o una chimenea colapsando sobre el pavimento. El ruido fue tan intenso que despertó a casi toda la población. La gente saltó de sus camas, con el corazón palpitando, esperando ver destrucción. Salieron a las calles en pijama y batas, iluminando con linternas la oscuridad helada, esperando encontrar árboles caídos, edificios derrumbados o los restos de un avión estrellado. Pero no había nada. Los tejados estaban intactos. Las chimeneas perfectas. No había cráteres, ni escombros, ni humo. La ciudad estaba físicamente inmaculada, pero sónicamente había sido devastada. Sin embargo, el sonido no fue el único visitante esa mañana. Marjorie Bay, una residente local de 30 y tantos años, caminaba hacia la iglesia de Christ Church para el servicio de comunión temprano. Mientras cruzaba el cementerio, el aire a su alrededor pareció vibrar. De repente, fue golpeada por una onda de choque invisible tan fuerte que la tiró al suelo helado. Marjorie describió más tarde la sensación como estar inmovilizada por una fuerza vibrante, incapaz de moverse o gritar, mientras el aire sobre ella crepitaba con una energía estática que le erizaba el cabello. Quedó aturdida, con náuseas y un miedo profundo que tardó meses en disiparse. Al mismo tiempo, en el campamento militar cercano de Gnuck, los soldados de guardia reportaron fenómenos igualmente extraños. Sus radios, equipos militares robustos diseñados para la guerra, comenzaron a emitir estática violenta y chillidos agudos. Vieron luces extrañas, orbes brillantes que no eran bengalas ni aviones, moviéndose en patrones erráticos sobre las colinas de Cradle Hill. Este evento de Navidad
marcó el punto cero de lo que se conocería mundialmente como la Cosa de Warminster, The Warminster Thing. Durante el año siguiente, 1965, la ciudad se convirtió en la capital británica de los ovnis. Los avistamientos se multiplicaron exponencialmente. No eran solo luces lejanas. La gente reportaba objetos físicos, discos plateados que flotaban silenciosamente sobre las casas, estructuras en forma de cigarro que zumbaban a baja altura, y luces ámbar que parecían tener inteligencia propia. El fenómeno fue tan intenso que en agosto de 1965 se convocó una reunión pública en el ayuntamiento. Se esperaba que asistieran unas pocas docenas de curiosos. Aparecieron más de 600 personas, desbordando el edificio, todas ansiosas por compartir sus experiencias y exigir respuestas a las autoridades. ¿Qué ocurrió realmente esa mañana de Navidad? Las teorías abundan. Los escépticos apuntan a pruebas militares secretas, sugiriendo que el ejército estaba probando nuevas armas sónicas o aviones experimentales en la llanura de Salisbury. Otros hablan de fenómenos atmosféricos raros, como rayos en bola o ductos de sonido que amplifican ruidos lejanos. Pero para los ufólogos y los residentes que lo vivieron, la coincidencia de la fecha es demasiado significativa. ¿Por qué elegir la mañana de Navidad, el momento de mayor quietud espiritual del año, para hacer contacto? Algunos sugieren que la energía colectiva de la celebración podría haber actuado como un faro. Otros, más siniestros, creen que fue una demostración de poder, una forma de decir, estamos aquí y podemos romper su paz cuando queramos. Warminster nunca volvió a ser la misma. Aunque los avistamientos disminuyeron con los años, la ciudad sigue atrayendo a vigilantes del cielo que suben a Cradle Hill, esperando escuchar de nuevo ese rugido que despertó al mundo en la Navidad de 1964. Misterio 6, la tragedia de la familia Lawson, el retrato de la muerte, 1929. Si los misterios anteriores nos hablaban de desapariciones y luces en el cielo, este nos lleva a la oscuridad más profunda del corazón humano. Es una historia que se ha convertido en una leyenda negra del folclore estadounidense. Una advertencia sobre lo que puede esconderse detrás de una sonrisa en una foto familiar. Estamos en Germantown, Carolina del Norte. Es la Navidad de 1929. Estados Unidos acaba de sufrir el crack del 29 y la Gran Depresión comienza a extender sus garras sobre el país. La vida es dura, especialmente para los agricultores tabacaleros. Charlie Lawson era uno de esos agricultores, un hombre de 43 años, casado con Fanny, con quien tenía 7 hijos, desde la adolescente Marie de 17 años hasta la bebé Mary Janet de 4 meses. Charlie era conocido como un hombre trabajador, algo reservado, pero un buen proveedor. Sin embargo, meses antes de Navidad, había sufrido un accidente mientras construía un granero, golpeándose la cabeza fuertemente. Algunos vecinos decían que desde entonces su mirada había cambiado. Se había vuelto más taciturno, más impredecible. Unas semanas antes de Navidad, Charlie hizo algo que sorprendió a todos. A pesar de ser conocido por su frugalidad y de los tiempos económicos difíciles, llevó a toda su familia a la ciudad de Winston-Salem. Allí, compró ropa nueva y costosa para todos, trajes para los niños, vestidos para las niñas y su esposa. No era ropa de trabajo, era ropa de domingo, de lujo. Luego los llevó a un estudio fotográfico profesional. El retrato resultante es una de las imágenes más inquietantes de la historia criminal.
La familia Lawson posa, impecablemente vestida, pero no hay sonrisas. Sus expresiones son serias, casi lúgubres. Fanny mira a la cámara con ojos cansados. Marie, la hija mayor, tiene una mirada que algunos interpretan hoy como de miedo o resignación. Charlie está de pie detrás, como un patriarca protector o un carcelero. Nadie sabía que estaba documentando a sus víctimas. El día de Navidad, 25 de diciembre, amaneció frío y claro. La familia se levantó temprano. Arthur, el hijo mayor de 16 años, fue enviado por su padre a hacer un recado a la casa de unos tíos para comprar munición extra para la casa. Una tarea común en el campo. Tan pronto como Arthur se fue, el horror comenzó. Charlie esperó cerca del granero de tabaco. Cuando sus hijas Carrie, 12 años, y Mabel, 7 años, pasaron caminando, les disparó con su escopeta de calibre 12. No hubo vacilación. Luego, para asegurarse, las golpeó con la culata del arma. Arrastró sus cuerpos al interior del granero y los colocó con cuidado. Caminó hacia la casa. Fanny estaba en el porche. Le disparó a quemarropa. Entró en la casa. Marie, James, 4 años, y Raymond, 2 años, gritaron e intentaron esconderse. Charlie los cazó uno por uno. Finalmente encontró a la bebé Mary Janet en su cuna. Según la autopsia, a ella no le disparó. La mató a golpes, quizás porque se le había acabado la munición o porque el ruido de los disparos ya no era necesario. Lo que hizo después es lo que convierte este crimen en un ritual macabro. Charlie no huyó. No prendió fuego a la casa. En su lugar tomó piedras del jardín y las colocó debajo de las cabezas de sus familiares muertos, como si fueran almohadas. Cruzó sus brazos sobre sus pechos en una postura de descanso eterno. Limpió la escena lo mejor que pudo. Luego salió de la casa y se adentró en el bosque cercano. Un sonido seco y definitivo resonó entre los árboles, marcando el final de su camino. Charlie había decidido unirse al silencio eterno que él mismo había creado. Cuando Arthur regresó, encontró un silencio sepulcral en lugar de la alegría navideña. Al entrar en la casa y descubrir los cuerpos durmiendo sobre sus almohadas de piedra, su vida se rompió para siempre. El misterio que ha obsesionado a los investigadores durante casi un siglo es el porqué. ¿Fue la lesión en la cabeza la que desencadenó una psicosis repentina? ¿Fue el estrés de la inminente ruina económica? Años después, en 1990, surgió una teoría más oscura con la publicación de un libro, White Christmas, Bloody Christmas. Entrevistas con familiares y vecinos revelaron un secreto a voces que nadie se atrevió a decir en 1929. Se rumoreaba que Charlie había aprovechado de su hija mayor, Marie, y que ella estaba embarazada de él. Fanny, la madre, se habría enterado y amenazado con exponerlo. Ante la perspectiva del escándalo, la cárcel y el linchamiento social, Charlie decidió borrar a toda la familia, eliminando la evidencia de su pecado y llevándoselos a todos con él a la tumba. La tumba de los Lawson es hoy una fosa común grande, cubierta de concreto para evitar saqueos. La leyenda local dice que en Navidad la hierba se niega a crecer sobre ella y que los pájaros no cantan en los árboles cercanos. La casa se convirtió en una atracción turística macabra durante años, donde se exhibía el pastel de Navidad que María había horneado esa mañana, todavía intacto bajo una campana de cristal, hasta que la familia finalmente demolió la estructura para acabar con el morbo. Pero la foto permanece. Esos ojos tristes mirándonos desde 1929,
congelados en el momento antes del fin, recordándonos que a veces el peligro más mortal no es un extraño en la noche, sino el hombre que se sienta a la cabecera de la mesa navideña. Misterio 7. La desaparición de Patty Vaughan. Una camioneta en la niebla, 1996. La Navidad de 1996 parece haber sido una fecha maldita en los anales del misterio estadounidense. Ya hemos hablado de John Bennett Ramsey y de la Dama del Árbol, ambos eventos ocurridos en esa misma temporada. Pero hubo un tercer caso, menos conocido, pero igual de desconcertante, que ocurrió en el corazón de Texas. Patty Vaughan era una mujer de 32 años, madre de 3 hijos pequeños, que vivía en La Vernia, una pequeña comunidad al sureste de San Antonio. Patty era conocida por su energía, su dedicación a sus hijos y su participación en la iglesia local. Pero detrás de las puertas cerradas de su hogar, su vida se estaba desmoronando. Su matrimonio con J.R. Vaughan había llegado a un punto de ruptura. Las discusiones eran constantes y Patty había comenzado a reconstruir su vida, saliendo con amigos y recuperando su independencia. Justo antes de Navidad había tomado la decisión final: el divorcio. El día de Navidad, 25 de diciembre, la tensión en la casa era palpable. Según el testimonio de J.R., tuvieron una discusión acalorada por la mañana que se extendió hasta la tarde. Alrededor de las 6:30, mientras el sol se ponía sobre los campos de Texas, Patty supuestamente salió de la casa, visiblemente alterada. Se subió a su minivan azul Dodge Caravan y se alejó, diciendo que necesitaba tomar aire. Esa fue la última vez que alguien admitió haberla visto viva. Al día siguiente, 26 de diciembre, un granjero encontró la camioneta de Patty abandonada en el arcén de una carretera rural en el condado de Beshar, a unos 25 kilómetros de su casa. La camioneta tenía una llanta pinchada del lado del conductor, como si hubiera golpeado algo o hubiera sido saboteada. Lo que la policía encontró dentro transformó el caso de una madre estresada que huye a una escena de crimen potencial. En el asiento del conductor, en la alfombra del piso y en la consola central había rastros de sangre. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde que era sangre de Patty. Pero había algo más extraño. En el asiento del pasajero, cuidadosamente doblado, había un traje de trabajo rojo de hombre, jumpsuit. No pertenecía a J.R. ni a ningún conocido de la familia. La investigación se dirigió inmediatamente hacia la casa de los Vaughan. Los técnicos forenses rociaron luminol en el dormitorio y el baño principal. La sustancia química reaccionó violentamente, revelando un rastro de sangre brillante que había sido limpiado meticulosamente. Había sangre en las paredes, en el piso y en un trapeador encontrado en el armario. J.R. Vaughan se convirtió en el principal sospechoso. La teoría de la policía era que la discusión había escalado a violencia física dentro de la casa, resultando en la muerte de Patty. Luego, su cuerpo habría sido transportado en la camioneta y ocultado en algún lugar remoto. El divorcio inminente y la custodia de los hijos proporcionaban un motivo clásico. Sin embargo, el caso se estancó por falta de cuerpo. Sin un cadáver, era difícil probar un asesinato más allá de una duda razonable. En Texas, en los años 90. J.R. nunca fue arrestado. Se divorció de Patty en ausencia y se mudó a otro estado con los niños. A lo largo de los años han surgido teorías alternativas. Algunos sugieren que el traje rojo pertenecía a un amante secreto
o a un cómplice. Otros creen que Patty fue víctima de un asesino en serie que operaba en la zona. Su familia ha gastado miles de dólares en búsquedas privadas, utilizando perros de búsqueda de cadáveres y radares de penetración terrestre para buscar en propiedades y pozos antiguos, pero sin éxito. Hay una teoría particularmente macabra que circula entre los investigadores locales: que el cuerpo de Patty fue disuelto en cal viva en una obra de construcción donde J.R. estaba trabajando en ese momento, lo que explicaría por qué nunca se encontró ni un rastro de ella a pesar de las búsquedas masivas. Cada Navidad, los hijos de Patty, ahora adultos, tienen que vivir con el recuerdo de esa última discusión y el silencio que siguió. La minivan azul en la carretera solitaria sigue siendo la imagen final de una madre que se desvaneció en la niebla de una noche festiva, dejando atrás solo preguntas y manchas de sangre que no pueden hablar. Misterio 8. La desaparición de Melissa Brannan. La fiesta interrumpida. 1989. La Navidad es para los niños. Es su época de magia, de ilusión. Por eso, cuando un niño desaparece en medio de una celebración navideña, el impacto es doblemente devastador. El caso de Melissa Brannan es uno de los más tristes y frustrantes en la historia de Virginia. Era el 3 de diciembre de 1989. En el complejo de apartamentos Woodside en Lorton, Virginia, se celebraba la gran fiesta de Navidad anual para los residentes. El salón comunal estaba decorado con guirnaldas brillantes, un árbol enorme y mesas llenas de comida. Había música, risas y más de 80 personas, entre adultos y niños, disfrutando de la velada. Tammy Brannan, una madre soltera joven, llevó a su hija de 5 años, Melissa. Melissa era una niña dulce y confiada, con el pelo castaño y una sonrisa tímida. Esa noche llevaba su vestido favorito, un suéter azul con la imagen de Big Bird, Abelardo, de Plaza Sésamo. Estaba feliz, corriendo y jugando con otros niños mientras su madre charlaba con los vecinos. Alrededor de las 10 de la noche, la fiesta comenzaba a decaer. Tammy empezó a recoger sus cosas para irse. Llamó a Melissa, esperando que viniera corriendo como siempre. Pero no hubo respuesta. Tammy buscó en el salón pensando que estaría escondida debajo de una mesa o detrás del árbol. Nada. El pánico comenzó a crecer. Tammy y otros padres buscaron en los pasillos del edificio, en la lavandería, en las escaleras. Salieron al estacionamiento frío y oscuro. Gritaron su nombre hasta quedarse roncos. Melissa se había esfumado. Literalmente había desaparecido de una habitación llena de gente sin que nadie viera nada sospechoso. La policía llegó y cerró el complejo. Interrogaron a todos los asistentes. Rápidamente surgió un nombre: Caleb Hughes. Hughes era el conserje del complejo de apartamentos. Un hombre de 23 años con un historial de delitos menores y problemas de conducta. Había estado trabajando en la fiesta, sirviendo comida y limpiando. Varios testigos recordaron haber visto a Melissa hablando con él cerca de la puerta trasera. Otros notaron que Hughes se había ido de la fiesta abruptamente alrededor de la misma hora en que Melissa desapareció. La policía fue a buscar a Hughes a su casa esa misma noche. No estaba. Regresó horas después, pasada la medianoche. Su ropa estaba sucia y parecía nervioso. Inmediatamente la policía confiscó su coche, un Honda Civic rojo, y su ropa para análisis forense. Lo que encontraron en el coche fue condenatorio, pero insuficiente. En el asiento del pasajero
Los técnicos encontraron miles de fibras microscópicas que coincidían exactamente con el suéter de Big Bird que llevaba Melissa. También encontraron pelos de conejo que coincidían con el abrigo de la madre de Melissa, que la niña había estado usando en un momento dado. Hughes fue arrestado. La fiscalía argumentó que había traído a Melissa fuera de la fiesta con la promesa de dulces o juguetes, la había subido a su coche, la había llevado a un lugar remoto, abusado de ella y la había matado. Sin embargo, Hughes nunca confesó. Mantuvo su inocencia con una frialdad sociopática. Y lo más importante, nunca se encontró el cuerpo de Melissa. A pesar de la falta de cuerpo, la evidencia de las fibras fue suficiente para condenar a Hughes en 1991 por secuestro con intención de profanación. Fue sentenciado a 50 años de prisión. Hughes cumplió su condena. Fue liberado en 2019, un hombre viejo y libre. Melissa Brainen sigue desaparecida. Su madre, Tammy, ha pasado más de 30 navidades sin saber dónde está su hija. Está enterrada en los bosques densos que rodean Lorton. ¿Fue arrojada al río Potomac? El caso de Melissa nos recuerda la fragilidad de la seguridad. En una fiesta llena de vecinos, luces y música, el mal encontró una grieta de oportunidad de apenas unos segundos para robar una vida. Misterio 9. El enigma de 'Twas the Night Before Christmas. El robo de la magia. 1823. Dejamos atrás la sangre y el crimen para adentrarnos en un misterio intelectual. Un whodunit literario que ha dividido a académicos y familias durante 2 siglos. Se trata de la autoría del poema más famoso de la Navidad. El texto que definió nuestra mitología moderna de Santa Claus, A Visit from St. Nicholas, más conocido por su primera línea. 'Twas the night before Christmas. Era la víspera de Navidad. Antes de este poema, Santa Claus era una figura vaga, una mezcla de San Nicolás, el Padre Navidad británico y tradiciones holandesas. Fue este poema el que nos dio los renos voladores. Sus nombres: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder y Blixen, la entrada por la chimenea, el saco de juguetes y la imagen del elfo gordito y regordete. El poema apareció por primera vez de forma anónima en el periódico Troy Sentinel de Nueva York el 23 de diciembre de 1823. Se convirtió en un éxito viral instantáneo, reimpreso en periódicos de todo el país. 21 años después, en 1844, un hombre dio un paso al frente para reclamar el crédito. Clement Clark Moore, un profesor de lenguas bíblicas y literatura oriental, rico y respetado, incluyó el poema en una antología de su obra. Dijo que lo había escrito para sus hijos en 1822 y que una amiga lo había enviado al periódico sin su permiso. La historia fue aceptada, hasta que los descendientes de otro hombre, Henry Livingston Jr., alzaron la voz. Henry Livingston Jr. era un granjero y poeta aficionado del Valle del Hudson, de ascendencia holandesa. Murió en 1828, años antes de que Moore reclamara el poema. Según su familia, Henry les leía ese poema a sus hijos años antes de 1823. Aquí es donde el misterio se pone fascinante. Los defensores de Livingston y muchos académicos modernos argumentan que Moore mintió, y tienen pruebas convincentes basadas en el estilo literario. Clement Clark Moore era un académico serio, pedante y moralista. Su poesía conocida es pesada, sermoneadora y aburrida. Odiaba el tabaco en el poema Santa Fuma en Pipa
y era un cascarrabias conocido que incluso escribió panfletos contra el ruido y la alegría desordenada. Henry Livingston, por el contrario, era un hombre alegre, bromista, que escribía poesía ligera y humorística para bodas y fiestas. Amaba la música y los niños. Y lo más importante, escribía casi exclusivamente en el metro anapéstico, ta-ta-ta, ta-ta-ta, el mismo ritmo galopante y musical de "'Twas the Night Before Christmas". Moore nunca usó ese metro en sus otros poemas. Además, el poema original contiene los nombres de los renos Dunder y Bliksem, que son holandés coloquial para trueno y relámpago. Moore no hablaba holandés, y en sus ediciones posteriores cambió los nombres a Donder y Blitzen, alemán, corrigiendo lo que él pensaba que era un error, pero que en realidad era un modismo que Livingston, con sus raíces holandesas, usaría naturalmente. En años recientes, el profesor Don Foster, un experto en lingüística forense que identificó al autor de Primary Colors y ayudó en el caso Una Bomber, analizó el poema. Su conclusión fue rotunda. El estilo, el vocabulario, el ritmo y el espíritu del poema coinciden perfectamente con Henry Livingston y son completamente ajenos a Clement Moore. ¿Robó el respetable profesor Moore la obra maestra de un hombre muerto para asegurar su inmortalidad literaria? Hemos estado atribuyendo la magia de la Navidad al hombre equivocado durante 200 años. Es un misterio sin crimen de sangre, pero con un robo de legado que resuena en cada hogar donde se lee el poema en Nochebuena. Misterio 10. La tregua de Navidad. El milagro en la tierra de nadie. 1914. Cerramos nuestra lista con el misterio más grande de todos. No es un misterio de quién lo hizo, sino de cómo fue posible. Es un evento que desafía nuestra comprensión de la psicología humana, la obediencia y el odio. Es la Nochebuena de 1914. La Primera Guerra Mundial lleva 5 meses desangrando a Europa. El frente occidental es una cicatriz de 700 kilómetros de barro, ratas, cadáveres y alambre de espino que atraviesa Francia y Bélgica. La propaganda en ambos lados ha deshumanizado al enemigo, pintándolo como monstruos sedientos de sangre. Los generales exigen odio y fuego constante. Pero esa noche, en los campos helados de Flandes, cerca de Ypres, sucedió lo imposible. Comenzó con luces. Los centinelas británicos, mirando a través de sus periscopios hacia las trincheras alemanas a solo 50 metros de distancia, vieron aparecer pequeñas luces parpadeantes. Eran velas. Los soldados alemanes estaban colocando pequeños árboles de Navidad, Tannenbaum, sobre los parapetos de sus trincheras, exponiéndose al fuego enemigo para decorarlos. Luego vino el sonido. No disparos, ni artillería. Voces. Un coro masculino profundo comenzó a cantar. Stille Nacht, Heilig Nacht. Los británicos escucharon atónitos. El silencio de las armas era ensordecedor. Cuando los alemanes terminaron, los británicos respondieron con aplausos y comenzaron a cantar The First Noel. Lo que siguió fue un acto de motín masivo y espontáneo. Soldados de ambos lados comenzaron a gritar saludos. «¡Feliz Navidad, Fritz! ¡Feliz Navidad, Tommy!». Lentamente, con las manos en alto, hombres salieron de la seguridad de sus trincheras y caminaron hacia la tierra de nadie, la zona de muerte donde miles habían caído semanas antes. Se encontraron en el medio. Hombres que horas antes intentaban matarse, ahora se estrechaban las manos. Intercambiaron lo poco que tenían.
cigarrillos alemanes por carne enlatada británica, botones de uniformes por chocolate, schnapps por ron. Se mostraron fotos de sus esposas y novias, descubriendo que el monstruo del otro lado era un padre, un hijo, un esposo, igual que ellos. El misterio radica en la escala y la espontaneidad del evento. No fue organizado por nadie. Ocurrió simultáneamente en múltiples puntos a lo largo de kilómetros de frente, involucrando a 100.000 hombres. ¿Qué fuerza psicológica colectiva se apoderó de estos ejércitos para romper la disciplina militar más estricta de la historia bajo amenaza de ejecución por traición? Se jugaron partidos de fútbol improvisados con latas vacías o pelotas hechas de trapo. Se ayudaron mutuamente a enterrar a los muertos que yacían congelados en el campo, celebrando servicios funerarios conjuntos donde se leyó el Salmo 23, en inglés y alemán al unísono. Los generales estaban furiosos. Cuando las noticias llegaron a los cuarteles generales, se emitieron órdenes estrictas de disparar a matar a cualquiera que fraternizara. La tregua terminó en algunos lugares el día de Navidad. En otros duró hasta Año Nuevo. Pero eventualmente la maquinaria de guerra volvió a arrancar. Los amigos de una noche tuvieron que volver a dispararse al día siguiente. La tregua de Navidad de 1914 nunca se repitió. La guerra se volvió más cruel, con gas venenoso y bombardeos masivos. Pero ese momento de paz imposible permanece como un misterio luminoso. ¿Fue una intervención divina? ¿Fue el triunfo final de la humanidad compartida sobre la locura política? Nos recuerda que incluso en el infierno más profundo que el hombre puede crear, la luz de la Navidad puede encontrar una grieta para entrar. Onironautas, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la nieve y las sombras. Hemos caminado por las cenizas de la casa Soder, hemos sentido el frío del sótano de los Ramsay y hemos escuchado el silencio de las trincheras de 1914. Estas 10 historias, tan diferentes entre sí, comparten un hilo común: la fragilidad de nuestra realidad. La Navidad, con toda su estructura de tradiciones y seguridad, es solo una capa delgada sobre el caos del mundo. En un instante, una familia puede desaparecer, un crimen puede cometerse sin dejar rastro, o un milagro puede detener una guerra. Los misterios que hemos explorado hoy no tienen soluciones fáciles. No hay un detective que llegue al final para explicarlo todo y atar los cabos sueltos. Y quizás eso es lo que los hace tan poderosos. Nos obligan a confrontar lo desconocido, a aceptar que hay partes de la experiencia humana y de la historia que permanecen en la oscuridad, resistiéndose a ser iluminadas. Espero que estas historias no solo les hayan causado un escalofrío, sino que también les hayan hecho reflexionar sobre el valor del tiempo, de la familia y de la memoria. Mantener vivos estos nombres: Maurice, Marta, Louis, Jenny, Betty, John Bennell, Patty, Melissa, es nuestra forma de encender una vela contra el olvido. Gracias por acompañarnos en esta larga vigilia. Su tiempo y su atención son el regalo más valioso que nos pueden dar. Si han disfrutado de esta narración extendida, por favor, suscríbanse al canal y compartan este video. Ayúdenos a seguir construyendo esta comunidad de buscadores de misterios. Ahora, apaguen las luces, cierren los ojos y dejen que el sueño los lleve. Pero si escuchan cascabeles en la distancia o pasos en el techo, recuerden que no todas las visitas nocturnas traen regalos. Buenas noches y dulces sueños, onironautas.